Hola, buenas, mucho gusto. Yo soy Lidia Jacobo Vargas, soy enfermera profesional egresada de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades prevalentes en la infancia. Entre esas está la enfermedad diarreica aguda. ¿Listo? ¿Pasa? Sí. Sí, que... Listo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la enfermedad diarreica aguda es la presencia de tres o más deposiciones líquidas en 24 horas. Es decir, que es un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución de la consistencia, aumento en el volumen o aumento en el número de deposiciones, que puede tener algún grado de deshidratación. Pero ojo, digamos que si esta agente causal viene acompañado de moco o sangre, ustedes deben llevar inmediatamente a su hijo a urgencias. ¿Listo? Continúo. Nosotros tenemos algunas formas de prevención. Entre esas tenemos mantener y conservar separados los alimentos crudos y los cocinados y los que están pues listos para comer. Cuando nosotros digamos que incluimos los tres en una misma refractaria, lo que hacemos es que pasamos las bacterias o los gérmenes que están en los alimentos crudos a los cocinados o los que ya están listos para comer y nos vamos a terminar consumiendo todas esas bacterias y pues digamos que el proceso se habría perdido. La lactancia materna, en el caso de los lactantes, es decir, los niños menores de 2 años, implementar la lactancia materna en ellos es elemental, pues porque esto fortalece el sistema inmunológico del niño. Adicional a eso, tenemos que hacer el lavado de manos, que debe ser antes y después de cada cosa que nosotros hagamos, es decir, si vamos al baño, si cocinamos, si comemos, o sea, de todo, ¿listo? Que ahora en adelante nuestro mejor amigo sea el agua y el jabón. Asegurar el esquema completo de vacunación de su hijo. Recordemos que, anterior, recordemos que este esquema de vacunación viene hasta los 5 años de edad obligatorio. Obviamente después de ese carnet, pues vamos a continuar con los refuerzos de la influenza, el sarampión de la rubéola, pero pues es importante que por lo menos cumplamos con los específicos en el carnet de vacunas que inicia desde el segundo día de nacido, está a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 7 meses, al año, a los 18 meses y hasta los 5 años. Pero también tenemos el refuerzo de sarampión y rubéola que lo estamos generando desde el año hasta los 11 años. Entonces, si su hijo todavía no lo tiene, por favor, acérquese a su EPS, no tiene ningún costo y pues todo lo contrario nos genera muchos beneficios para el niño. Y adicional a eso, pues el consumo de agua potable, es decir, yo sé que Bogotá tiene el mejor agua tal vez del país, pero los grifos no lo son. Entonces es importante que nosotros empecemos a generar esa limpieza desde ya o pues hervir el agua, porque pues digamos que en los grifos se alojan muchas bacterias y eso es lo que nos genera más enfermedades diarreicas agudas. O yo no sé si ustedes en algún momento han visto que ustedes llevan a sus hijos, cambian de clima, los llevan a tierra caliente o lo que sea, y toman agua de la llave y de una les da diarreas precisamente porque no hay una adecuada limpieza en ninguna de las tuberías. Continúa. Sí. Aquí están los signos de alarma. Estos son por qué nosotros deberíamos llevar a urgencias a nuestro hijo. Entonces, si ustedes ven a sus hijos con los ojos hundidos, que sus deposiciones son más líquidas y frecuentes en un mismo día, bebe desesperadamente el agua o cualquier líquido que le ofrece, o sea, como que está muy ansioso de que le den y le den y le den, pero por el contrario, no orina, sino que se queda con eso en el cuerpo, no puede mamar del seno en el caso de los niños menores de 2 años, que vomita absolutamente todo lo que se come, es decir, se presentan más de 4 episodios en el día, aparece fiebre que no tenía antes, aparece sangre en las heces, en el peor de los casos, pues convulsiona o se ve somnoliento, somnoliento es dormido o de difícil despertar, ustedes no esperen más, o sea, eso ya no es manejable en casa, toca llevarlo inmediatamente para urgencias, pues porque hay que hidratarlo de una forma diferente, ¿listo? Continúa. Entre los cuidados tenemos aumentar la cantidad del consumo de líquidos adecuados para prevenir la deshidratación, administrar sales de rehidratación oral,
después de cada deposición o vómito, siguiendo las recomendaciones de preparación y hacerlo con agua hervida siempre. Importante que esta rehidratación oral sea con la concentración necesaria para la hidratación del niño y deben ser con líquidos, o sea, ustedes pueden comprar en la droguería esas sales de rehidratación. Recomendable siempre el Pedialyte o el HidraPlus, que son como los que más se acercan a la cantidad de mini equivalentes necesarios, o ustedes también lo pueden hacer en sus casas. Pueden hacerlo con la cocción de cereales en grano molidos como el arroz, el maíz o la cebada, principalmente el arroz, que es como lo más fácil de conseguir. Ustedes simplemente tuestan el arroz a fuego lento, cuando ya esté casi negrito, ahí sí le introducen el agua hervida y eso es lo que le vamos a dar al niño durante todo el día. Cuando se le acabe, pues le vamos a dar más y la idea es que todo el día le estemos dando eso. Ofrezcan líquidos que se preparan con papa o plátano. Eviten bebidas de alto contenido de azúcar como las gaseosas, el Gatorade, esos hidratantes para los deportistas. Eso no nos sirve para nada, ¿listo? O jugos de frutas preparados industrialmente. Yo siempre veo, digamos, que a los niños les compran que el hit, que el fruto, y esos están más contenidos de azúcar que ni siquiera de la fruta misma, ¿sí? Y lo que le estamos dando al niño, o sea, lo que estamos ocasionando es una mayor deshidratación, porque a mayor consumo de azúcar, nuestro cuerpo tiene que eliminar más agua y pues ya el niño deshidratado con la diarrea y más encima le vamos a dar como azúcar, pues obviamente vamos a generar todo el efecto contrario que queríamos. Continúen la alimentación que viene recibiendo para prevenir la desnutrición. No vayamos a disminuirla, todo lo contrario, o sea, igual sigan con su desayuno, 11 almuerzo, 11. Que sí les recomiendo que eliminemos o evitemos los lácteos mientras esté con diarrea o con vómito, porque pues muy probablemente esto también va a aumentar esas causales. Administrar zinc al menor, que será formulado únicamente por el médico, no por el farmacéutico. Otra forma de prevenirla es que sea una alimentación variada para el niño, o sea, que tenga todos los nutrientes que necesita, que no le desequilibre pues esos hábitos saludables. Démosle mucha más fruta, mucha más verdura, démosle menos proteína, es decir, durante ese tiempo, por favor, reduzcan el consumo de la carne más o menos a unas 3 veces por semana. Y por el contrario, démosle más cereales, es decir, démosle más arroz, más pan, más pastas y queso, aunque nosotros no lo pensamos, realmente genera mucha más hidratación en el cuerpo, pues porque eso absorbe todos los líquidos que ellos están consumiendo, dejándolo en el sistema. Establezcan horarios fijos para cada comida, planeen las comidas con antelación, compartan al menos una comida familiar y, y pues vayan generando otro tipo de presentaciones de comidas, porque muy probablemente el niño, porque está enfermo, pues le van a dar ganas de dejar la comida, de estar irritante, entonces muchísima paciencia en esos tiempos, o sea, lo que les digo, ofrezcanle más líquidos, pero démosle las verduras, las cremas, todo en una presentación llamativa para ellos, ¿listo? Continuamos ahora con la infección respiratoria aguda, que pues más conocidas como IRAS. Estas pues se dividen en dos partes precisamente por el sistema como está conformado. Yo aquí pues les coloqué una imagen de cómo está constituido nuestro sistema respiratorio a muy grandes rasgos, pues porque no, digamos que no me voy a detener tanto en la anatomía del sistema respiratorio, pero sí es importante que ustedes sepan por qué ocurren este tipo de infecciones. Entonces, en cuanto a las infecciones respiratorias agudas altas, tenemos las infecciones que dan desde los senos paranasales, que es por donde ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo, la faringe, que es la que lo traslada, junto con la laringe y la tráquea, que bifurca ese intercambio de oxígeno con dióxido de carbono que ingresa a nuestros pulmones. Ya en los pulmones tenemos los bronquios y los bronquioles, que son los que transforman. Ellos no intercambian, sino que transforman ese dióxido de carbono a ese en oxígeno para alojar eso y eliminar lo que no nos sirve. ¿Listo? Entonces, continuemos.
Entre las infecciones respiratorias agudas tenemos 3 muy conocidas, que es la otitis media, y esa es una inflamación infecciosa en el oído medio, que incluye la cavidad del oído medio, la trompa Eustaquio, que está mucho más adentro, y en algunos casos las mastoides. La trompa Eustaquio nosotros lo podemos mirar en una valoración física, pero cuando está muy inflamado, pues ya podemos hablar de una otitis. El claro signo de que el niño tiene una otitis es que ustedes lo ven así como está el dibujo en la niña, o por el contrario, están cayendo así porque a veces ellos no se quejan. Es muy raro que no se quejen, pero pues no falta el niño así súper valiente que no le quiere decir a sus papás que le duele el oído o que le está supurando materia, sino que intenta taparse porque les da pena, no sé qué pasa con ellos y pues nosotros no nos damos cuenta. Entonces es importante que si ustedes ven a su hijo así, inmediatamente revisemos el oído. Ellos siempre van a empezar ya a supurar materia o llévenlo inmediatamente al médico para que podamos visualizar a través de una valoración física sencilla, estamos presentando una otitis. ¿Listo? Tenemos una faringitis y una laringotraqueitis. En cuanto a la laringotraqueitis, pues esta es una infección de vía respiratoria alta y baja que produce un edema subglótico importante. Para eso, pues yo quiero contarles que en la faringe, o sea, casi que en la tráquea, nosotros tenemos algo que se llama epiglotis, ¿sí? Que es lo que nos pasa lo del sabor y eso, pero eso es a nivel del sistema digestivo, pero en el sistema respiratorio, pues como está tan cerquita a la epiglotis, cuando eso se inflama, pues genera dolor al mandar, irritación, hasta enrojecimiento ahí adentro, y lo único que tal vez va a hacer que nos pase son los alimentos muy blandos o líquidos, ¿sí? Porque necesitan refrescarse. Por eso es el dolor de garganta, por eso es el dolor cuando mandan en estos niños. Es muy parecida tal vez a la gripa dura, porque nos produce disfonía ronquera, tos molesta y fuerte, secreción nasal, pero unos signos tal vez característicos es que cuando ellos están respirando empiezan a escucharse así, ¿listo? Y presenta fiebre. Continuemos. Otra es la faringitis, que esta también es muy parecida a la gripa. Sus síntomas es dolor de la garganta también, dolor de cabeza, dolor del pecho y fiebre. Aquí no ocurre una dificultad respiratoria, aquí no ocurre un chillido respiratorio como les mostraba, sino únicamente el dolor en el pecho y esa tos seca toda. Pero, o sea, lo podemos manejar en la casa. Sí es importante que lo llevemos al médico, no, a veces no es tan necesario llevarlo por urgencias, dependiendo tal vez el grado de la fiebre. Recuerden que la temperatura tiene que ser mayor a 38 para que yo pueda decir que tiene fiebre, porque un 37.9, 37.8 no es fiebre. La fiebre interna tampoco existe. Quiero que nos saquemos un poquito de eso de la cabeza, porque eso no existe, pero sí es una alarma para decir de pronto me puede presentar fiebre. Entonces, el tratamiento no es inmediatamente darle Dolex, acetaminofeno, todas esas cositas que nos gusta darle, sino desvestir al niño inmediatamente. Si vemos que no baja, pues lo bañamos, pero siempre intentemos manejar las cosas caseras, porque cuando aumentamos el medicamento y el medicamento y el medicamento, lo que hacemos es generar una resistencia al niño a estos medicamentos, y cuando realmente esté presentando una infección, pues ya no vamos a poder hacer mucho al respecto, sino tratamientos un poco más pesados. Entonces, ofrezcamos líquidos, más bien tibios, dulces como halls, cosas refrescantes y pues los medicamentos que nos envíe el médico. ¿Listo? Continuemos. Tenemos las infecciones respiratorias agudas inferiores, que son muy prevalentes en la infancia, pero no a veces, o sea, son muy prevenibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos siempre inician desde una infección respiratoria alta, y si eso no se controla desde el inicio, se vuelve en una baja, pero esta ya requiere hospitalización. Entre esas tenemos las neumonías, las bronconeumonías, las bronquiolitis, y pues que ese es como el peor de los casos, la bronquitis, la bronquiolitis y la neumonía grave. Continuemos.
Aquí pues yo no me voy a detener mucho porque pues la idea es empezarlo a prevenir desde antes, pero si a su hijo le llega a pasar una infección respiratoria aguda baja, estas son las medidas de manejo posterior a la enfermedad. Primero, alimenten a su hijo, incrementen la alimentación posterior a la enfermedad para recuperar la pérdida de peso por la misma, porque sí se va a bajar de peso. Eh, Aumenten los líquidos también, limpien las fosas nasales, preferiblemente con suero fisiológico, 2 goticas en cada una de las fosas y limpiamos. Y no usen vasoconstrictores tópicos o sistémicos, esos que, ay, que el Vivapor se lo aplico, le aplico el salbutamol o el bromuripatropio, a todos esos inhaladores que a veces nos hablan, que a veces compramos en la farmacia. No lo hagamos por lo que les digo, o sea, cada vez que yo le doy un medicamento a mi hijo, que no me ha mandado el médico, que no ha tenido una previa valoración física, lo que estoy haciendo es creando una resistencia para cuando le dé realmente una enfermedad, no me sirva. Y listo. Muchas gracias. Espero que les haya servido un montón al finalizar pues el siguiente video que ahorita vamos a hablar sobre aprendiendo cosas de cómo tratar a nuestros hijos. Les brindarán a ustedes un cuestionario el cual deben resolver y entregar cuando ustedes lleven a sus hijos al Centro Infantil Espíritu Santo. ¿Listo? Ya.